más a nuestro programa de hoy, 5 minutos con Dios. Hoy estaremos reflexionando sobre Jeremías 21:8 y dice la palabra: y a este dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Aquí nos está diciendo la palabra: y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Se nos están poniendo dos caminos delante, un camino que nos va a conllevar a la vida eterna, a la salvación con Jesucristo, y otro camino de muerte que nos va a conllevar a una muerte eterna en el infierno. Tenemos que decidir por cuál de los dos caminos hemos de transitar. El camino que nos va a llevar a la vida eterna en Jesucristo es un camino estrecho y angosto. No es un camino perfecto, es un camino donde vamos a pasar por problemas, por desiertos, por necesidades, por tribulaciones, por pruebas. Pero al final de este camino estará Jesús para darnos la corona de la vida. El camino de muerte es un camino ancho y expansioso donde el mundo te va a brindar placeres, muchos placeres que para la vista del ser humano son cosas buenas, pero su final es un final de muerte, es un final de perdición. Por eso yo le he puesto como tema a esta corta reflexión: el infierno es real. ¿Sabía usted que una gran mayoría de las personas no creen en el infierno? En efecto, es un tema del cual no se habla mucho en los púlpitos hoy en día. Hoy en día muchas personas no creen que existe un infierno, y en muchas iglesias de hoy, en los púlpitos, no se habla de infierno, no se habla de pecado. En estos púlpitos solamente se habla de prosperidad y más prosperidad, y no le dicen a las personas lo que realmente tienen que decirle, que es hablarle de que el pecado conlleva a una muerte y que esa muerte conlleva a una vida eterna en el infierno, en un lugar de tormento y de perdición, donde habrá llanto y tormento y mucho dolor y tribulación en ese lugar. Pero a veces sienten temor de hablarle a las personas porque no quieren que se vayan de la iglesia y dejen de dar sus diezmos y sus ofrendas. Pero quiero decirte que el Señor nos ha puesto como atalayas en este mundo para que nosotros hablemos y digamos la palabra del Señor tal y como es. Llamemos al pecado pecado y llamemos al infierno infierno, y le digamos a las personas que todos aquellos que no entren por el camino de Jesucristo, que decidan recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida, pues pasarán una vida en el infierno. La mayoría de las religiones del mundo hablan de un Dios que por ser amor jamás permitirá que el hombre vaya a un lugar de tormento. Pero el infierno es tan real así como lo es el cielo. Así como es real el cielo, también es real el infierno. Así como la Biblia habla de la vida eterna, también habla de una muerte eterna en el infierno. Al hablar de este tema, en especial cuando tocamos la palabra Hades, no hablamos de lo que será el infierno futuro, sino que nos referimos al lugar donde van los muertos sin Cristo, que serán juzgados en el juicio del gran trono blanco. Antes de estudiar el infierno y el sufrimiento eterno, es importante obtener una comprensión sólida de quién es Dios y también de su carácter. La muerte no es el fin de la existencia. Están muy equivocados aquellos que dan por hecho que después que morimos se acaba todo. Muchas personas, uno las escucha diciendo: total, después que muera ya todo acabó. Después de la muerte no hay más nada.
quiero decirte que después de la muerte sí hay algo más. Aquel que muera sin Cristo, pues pasará una eternidad en el infierno de tormento, donde será el llanto y el crujir de dientes y donde será atormentado día y noche. Si hay una vida después de la muerte, una vida para aquellos que decidan aceptar a Jesucristo y mueran en Jesucristo, o para aquellos que mueran, que partan con Jesucristo en el rapto, aún sin estar muertos. Para esos también hay una vida, pero una vida mejor, una vida eterna con Jesucristo, una vida eterna con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que saber que si alguien enseñó sobre el infierno, fue nuestro Señor Jesucristo, por lo cual tenemos que estar seguros que el infierno es real, pues nuestro Señor nunca enseñaría ni diría una mentira. Y la Biblia no es un libro de mentiras, sino todo lo que está ahí plasmado es real. Y la Biblia habla de que los que se pierdan irán al infierno, y así va a ser. Dicen, Dios no puede ser injusto de mandar a una persona a un castigo eterno, pero tenemos que saber algo. Dios no manda a personas al infierno. Muchas personas no pueden comprender cómo es que un Dios de amor puede enviar personas al infierno. Son las personas que deciden rechazar la salvación que Cristo les ofrece. Dios quiere salvar a los pecadores. Quiero decirte que Jesús vino a este mundo a morir por ti y por mí. Jesús vino y dio su vida en la cruz del Calvario para que todos aquellos que decidan aceptarle y recibirle como Señor y Salvador de su vida puedan hacerlo sin ningún tipo de problema, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvar a los pecadores. Él vino a salvar a los enfermos. Por eso Él quiere que todos nosotros le recibamos como Señor y Salvador de nuestra vida y no nos perdamos y pasemos una eternidad en el infierno. Para hablar sobre el infierno tenemos que saber que no fue creado inicialmente para el hombre, sino para Satanás y sus ángeles. Mateo 25:41 y segunda de Pedro 2:4. Recordemos que el primer pecado no fue el de Adán y Eva, sino el de Satanás. Ezequiel 28:13-17. Pero por la caída en pecado de la raza humana, el infierno también es un lugar de condenación de los seres humanos, de aquellos que deciden rechazar el camino de la salvación y se van por otro lugar a buscar otras cosas que creen que es mejor que seguir a Jesús como Señor y Salvador. El infierno es un lugar donde las personas están conscientes, tienen recuerdos, pueden ver, pueden hablar, pueden oír. Tenemos el ejemplo del rico y Lázaro, Lucas 16:19, y los versículos 23 al 28 nos dicen que el rico se acordaba de sus hermanos, de su casa, de su familia. La muerte es el camino que nos conduce a dos eternidades. Note cómo cambia el escenario en esta parábola del rico y Lázaro. Vea cómo Lázaro pasa de un estado de miseria a un estado de gloria, mientras que el rico pasa de un estado de gloria a un estado de miseria en el infierno. La desesperación la desesperación consciente del infierno será la de pedir misericordia para aliviar el dolor del sufrimiento. Pero esa petición jamás será respondida. No hay ayuda en el infierno. El que vaya a ese lugar, de ahí no podrá salir. Nadie lo podrá sacar. Allí se va a quedar toda una eternidad. El pecado nos aleja de Dios y de su poder, que nos sostiene y apoya para que podamos crecer espiritualmente. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, si permanecemos en pecado, no podremos crecer espiritualmente, porque el pecado va a estar entre Dios y usted y no va a dejar
que la bendición de nuestro Señor Jesucristo fluya en nuestra vida y así podamos crecer espiritualmente. Es por ello que para Pablo el fuego y la destrucción del infierno eterno es estar excluidos de la presencia del Señor. Es importante conocer que existe un infierno porque revela la gravedad y el peligro de vivir la vida por uno mismo. El pecado también trae ceguera. Entre más rechaza la verdad sobre Dios, más incapaz se es percibir cualquier verdad. El pecado ciega a las personas, no nos deja ver más allá de lo que Dios quiere que tú veas, no deja ver más allá de lo que Dios quiere mostrarte. Quiero decirte que Dios te quiere mostrar un camino mejor. Dios te quiere mostrar un mejor futuro. Dios te quiere mostrar una mejor vida. Si tú decides caminar juntamente con Él, agarrado de tu mano, tratando de hacer su voluntad y de alcanzar la salvación y de alcanzar la estatura del varón perfecto a diario. Vámonos, a diario podemos ir perfeccionándonos a través de la palabra y de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos crecer cada día espiritualmente. Yo te exhorto en esta hora a que te apartes del pecado, a que decidas entrar por el camino estrecho y decidas aceptar y recibir a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Cuando los hombres dan su espalda a Dios, se convierten en presa de terribles fuerzas demoníacas, porque no debemos olvidar que el terreno espiritual no se puede, el terreno espiritual no puede ser neutral. El hombre tiene que escoger entre Dios o Satanás. No puede estar con Dios y estar con Satanás. Tiene que estar con Dios o con Satanás, porque como dice la palabra, no, de una fuente no pueden salir agua dulce y agua salada. Sale agua dulce o sale agua salada. Una de las dos tiene que salir. Por un camino tú tienes que coger. No puedes estar en el camino de la salvación y en el camino de la perdición. No puedes andar con Cristo y andar con el mundo. No puedes ir a la iglesia y de la iglesia salir para el mundo y hacer los placeres del mundo y practicar todos los placeres y todas las cosas que el mundo te trae, que el mundo te enseña. No puedes hacer las dos cosas. Tienes que hacer unas de las dos. Estás con Dios o estás con Cristo. Decides aceptar a Jesús y pasar una eternidad con Cristo, o decides aceptar a Satanás y pasar una eternidad en el infierno. Lamentablemente, muchos hombres rechazan a Dios y su verdad, y en este pasaje hemos visto que finalmente tendrán que enfrentarse con las consecuencias de su propia elección. Los hombres que no quieren servir a Dios deben saber lo que implica servir a Satanás. Por el momento puede parecer que el pecado es divertido, pero sus consecuencias finales son aterradoras. Puede parecer para la vista del ser humano, como ya decía antes, que los placeres del mundo son buenos, pero su final es un final de perdición. Su final es un final que te va a conllevar a una muerte segura. Dios hoy te está dando la oportunidad de recibirle. Dios hoy te está dando la oportunidad de que le aceptes como Señor y Salvador de tu vida y puedas alcanzar el cielo en vez del infierno. Dios tuvo un amor tan grande con la humanidad que envió a su Hijo para que muriese en una cruz por los pecados de la humanidad, y Él está esperando, Él está tocando la puerta de los corazones de los hombres de este mundo para que le dejen entrar, para que le reciban, para que le acepten como Señor y Salvador de su vida. Si tú decides abrirle las puertas de tu corazón, si tú decides darle entrada a Jesús en tu vida, pues Él transformará tu vida, Él cambiará tu vida, Él te guiará por un mejor camino, Él te enseñará verdaderamente el camino de la salvación. Él te va a librar de una muerte eterna y de un
infierno eterno y seguro si tú decides rechazar a Jesús como Señor y Salvador. Dios nos ha puesto como atalaya en este mundo, como voceros en esta tierra, para que nosotros le digamos a toda la humanidad, a todo el mundo, que existe un Dios que murió por ti, por mí en la cruz del Calvario, que existe un cielo que te puede llevar a la salvación si tú decides aceptar a Jesús, pero que también existe un infierno que si decides seguir a Satanás y los placeres del mundo y el pecado, pues allí vas a pasar una eternidad en el infierno sin Cristo. Vas a pasar una eternidad en tormento, donde será el llanto y el crujir de dientes, y donde el tormento y el fuego y el calor nunca se apagará. Quiero decirte, amado hermano, amado amigo, amado hermano, amado oyente que me escucha, esto no es que uno le está metiendo temor o miedo a nadie. Estamos hablando la palabra de Dios, estamos hablando la palabra del Señor, así como Jesús dijo que teníamos que hablarla, porque si no la hablamos de esta manera, pues un día tendremos que darle cuentas a Dios, porque el Señor lo dijo en su palabra, que debemos de avisar al impío para que el impío se aparte de su camino. Pero si el impío no se apartara de su camino, pues entonces tú habrás librado tu vida, porque tú le avisaste para que él dejara de hacer lo que estaba haciendo. Mas si el impío se pierde y tú no le avisaste de que lo que estaba haciendo estaba mal, pues entonces tú tendrás que darle cuenta a Dios por esa vida que se perdió, porque estaba en tus manos. Era tu deber de hablarle la palabra de Dios y decirle: hay un Dios, hay un Dios, hay un infierno, hay una salvación, hay una perdición, hay un cielo y hay un infierno. ¿Cuál tú quieres escoger? ¿Quieres permanecer con el Rey de Reyes y el Señor de Señores? ¿Quieres sentarte en la mesa del Rey? ¿Quieres comer de la comida del Rey? ¿Quieres vestir la ropa del Rey? ¿O quieres vivir una vida eterna en el infierno con Satanás y sus ángeles? Tú decides. Dios nos ha dado libre albedrío para que nosotros decidamos lo que queremos hacer. Dios nos ha dado la oportunidad de decidir lo que está bien y lo que está mal, de entrar por el camino que queramos entrar. Quiero decirte que Dios hoy te está dando una nueva oportunidad. Yo te exhorto a que busques de Dios. Si aún no le conoces, te invito a que hagas esta oración conmigo si quieres aceptarle como Señor y Salvador de tu vida. Señor Jesús, te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Reconozco que viniste a este mundo y que moriste en una cruz para darme vida y vida en abundancia. Te pido que perdones mis faltas, mis pecados, y te hago Señor de mi vida, Señor y dueño de mi vida, Jesús. Te pido en este momento, aleluya, que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te recibo y te acepto como mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo te voy a pedir que tú dejes tu comentario diciendo que recibiste a Jesús en tu corazón, y entonces solo te quedará buscar una iglesia donde congregarte, una iglesia donde hablen palabra de Dios. Y si aún tú eras cristiano y te apartaste del Señor, te invito a que te reconcilies con Jesús de Nazaret y le aceptes nuevamente como Señor y Salvador de tu vida, porque tú sí sabes que existe un infierno, y que si no te reconcilias con el Señor, pues allí tu vida pasarás en ese lugar. Dios te bendiga y te guarde. En esta hora es el deseo de mi corazón. Te invito a que te suscribas al canal de YouTube, compartas el video con tu familia y amigos, dejes tu comentario y nos estés apoyando con tu suscripción. Dios te bendiga y te guarde una vez más, y recuerda comenzar tu día teniendo 5 minutos con Dios. Te habló tu amigo y amado hermano Reinier Montano, y recuerda que así como existe la salvación, existe la perdición, y así como existe un cielo, también existe un infierno. Espero que esta corta reflexión sirva de ayuda para tu vida y puedas comprender y entender
y puedas decidir entrar por el camino de salvación y puedas reconocer verdaderamente que Jesús murió en la cruz del Calvario para salvarte, darte una vida eterna, librarte de una perdición eterna en el infierno. Dios hoy te da la oportunidad y te está llamando a que le reconozcas como Señor y Salvador de tu vida. Dios te bendiga y te guarde en este hermoso día. Es el deseo de mi corazón. Bendiciones.